Ahora tenemos que escribir las dos funciones, porque aquí lo único que hemos hecho ha sido definirlas, decirles que vamos a crearlas, pero aún no las hemos creado. De manera que ahora nos vamos al archivo de código fuente y allí las vamos a crear. Nos vamos al final de todo el código y la escribimos allí. Empezaremos por la función de pulsado, calcular. Ya sabemos que no devuelve nada. Sabemos que pertenece al objeto main Windows, por eso tenemos que escribirlo. Dos puntos. Y ahora pulsado, calcular. Ya lo tenemos ahí. Dejo un poquito más de espacio para que se vea un poco mejor. No necesitaba tampoco ningún valor, de manera que vuelve a ser void. Y todo lo que escribamos en ella tiene que estar entre las llaves. La apertura de llaves y el cierre de las llaves. ¿Qué necesitamos allí? Bueno, pues necesitamos bastantes cositas. La primera de ellas es realmente lo que se ha escrito dentro de los cuadros del diálogo de edición, lo que se ha escrito dentro de los cuadros de edición, ¿ha sido un número o se ha escrito una palabra que no tiene sentido como número? Para poder saberlo, vamos a utilizar unas variables, unos valores que son del tipo boolean, del tipo verdadero o falso, para saber si ha sido correcto o incorrecto lo que se ha escrito en cada cuadro. Lo vamos a definir, luego veremos cómo lo utilizamos. Bool, correcto, el argumento A, coma, correcto, el B. Esto que estoy haciendo es como escribir 3 veces la definición de cada una de ellas. Me explico. Esto que estoy escribiéndolo como comas es definir 3 variables que se llaman correcto A, correcto B y correcto C, que son del tipo boolean. Sería equivalente, es exactamente lo mismo, a si los hubieras escrito cada uno en una línea, poniendo un punto y coma. Ahora otra vez bool, correcto B, y otra vez una nueva línea para el tercero. Bool, correcto C. Vemos que me falta el punto y coma al final de la segunda. Es equivalente una cosa a la otra. Pero no solamente necesito eso, sino necesito también un valor del tipo boolean para saber si existe solución o no tiene solución la ecuación. Por lo tanto, voy a definir otro que sea bool solución, para guardar aquí la información de si la solución era correcta o no. Luego necesito saber cuál es el texto que se ha escrito en cada cuadro de edición. Por eso voy a crearme una variable que es del tipo QString. QString es un tipo de variable donde dentro se almacenan frases. QString, el texto de A, el texto de B y el texto de C. Ahí almacenaré las frases que se han escrito en cada uno de los cuadros de edición. Después necesito realmente sus valores, no la frase, sino el valor numérico que tienen cada uno de ellos. Y ese valor numérico es un número real. Por lo tanto, utilizaré un tipo float para decir aquí la A, la B y la C. Voy a almacenar su valor, el valor de cada uno de los argumentos en cada una de ellas. Luego necesito también una variable para almacenar el resultado, también del tipo real. Será el resultado 1 y el resultado 2. Y por último, una cadena, una frase donde almacene el texto del resultado. Es decir, yo no puedo presentar un número porque él no entiende números. Él entiende que escriba hola, x vale 5, x igual a 5, la cadena de caracteres. Por esa razón, vuelvo a utilizar otra vez un QString y le llamo texto porque es el texto donde presentaré el resultado. Ya tengo todos los argumentos, todas las variables que voy a necesitar para poder trabajar con esta función que va a calcular los resultados de una ecuación de segundo grado. Vamos a empezar a trabajar con ella. Lo primero de todo es recoger de cada cuadro de edición el texto que se ha escrito en ellos. El texto lo quería almacenar en TA, ¿no?
esa cadena de caracteres QString que había definido antes. Y voy a decir que TA va a ser igual al texto que tenga el cuadro de edición. ¿Cómo se llamaba el cuadro de edición? Se llamaba input A. Pero dentro de input A hay muchos valores. Está la posición que ocupa, el tamaño que tiene, el tipo de fuente que utiliza. A nosotros no nos interesa eso, nos interesa el texto que se ha escrito. Por esa razón, le decimos que de todos sus argumentos o funciones, lo que yo quiero saber es el texto, que me devuelva el texto. Para eso lo que se hace es utilizar la llamada a la función del objeto QLineEdit, la función test. Devolverá un texto. Ese texto que devuelve lo devuelve en un tipo de variable que es QString. Por eso puedo decirle que TA, que era un QString, sea igual al texto, que es otro QString. No puedo hacer que un tipo de argumento recoja el valor de otro tipo de argumento distinto. Un número no puede ser una frase, ni una frase puede ser un número. Ya tengo en TA el texto que había en el cuadro de edición, pero a mí lo que me interesa saber no es la frase, sino es el valor numérico que había escrito. Ese valor numérico he dicho que lo voy a guardar en la variable A. Es decir, que A sea igual, y ahora tengo que convertir esa frase en número. Esto lo hace automáticamente, porque alguien ha escrito también esta función, diciendo simplemente que de la frase TA, el texto que había en A, y veo que ahora escribo un punto para acceder a sus propiedades y a sus funciones. El por qué es un poquito extraño de explicar. La diferencia es que hasta ahora nosotros, cada vez que definíamos un objeto, lo que definíamos era que nos guardase memoria suficiente para almacenar ese objeto. Por eso poníamos ese asterisco siempre delante de ellos. Cuando definimos un objeto y le ponemos el asterisco delante, en el fichero de cabecera, o cuando decimos al principio de una función los argumentos que vamos a usar, si le ponemos el asterisco delante, significa que queremos que reserve memoria, pero que no lo cree, que no esté ya ese objeto. Eso se le llama puntero. Y para acceder entonces a sus funciones hay que utilizar el guión y el mayor que. Si no le ponemos el asterisco, se puede acceder a sus funciones, a sus argumentos, simplemente con un punto. El significado, el uso es el mismo, aunque el significado es un poquito distinto, porque en un caso estamos trabajando con un objeto ya creado y en otro caso es con un objeto que se ha creado de forma dinámica. Es decir, que no se crea justo cuando se ejecuta el programa, sino en el momento en el que solo decimos créate con la palabra new que utilizamos anteriormente. Bueno, de todas formas, únicamente saber que cuando lo definimos sin el asterisco hay que utilizar el punto y cuando lo definimos con el asterisco hay que utilizar un guión y un mayor que. Para convertir el texto a número se utiliza la palabra to float. Convertir en real. Y el argumento que necesita ¿es correcto la conversión o no? ¿Realmente había escrito un número que se puede convertir en un número real? Pues él nos lo devuelve en el argumento que nosotros le tenemos que mandar. Le decimos, guarda aquí esa información de si es correcto o no. Nosotros hemos definido ya una variable del tipo boolean para decir si era correcto o no. Esa variable se llamaba correcto A. ¿Qué nos llama la atención? Que delante del nombre he puesto un ampersand. Es lo mismo que hemos dicho antes. Como quiero que escriba en esa variable, en correcto A, un valor, no que recoja esa información y la utilice él, sino que la utilice, pero que me devuelva la información escrita ahí. Entonces le tengo que mandar no el valor, sino como el archivador. ¿Dónde tiene que escribir esa información? Y esa información lo tiene que escribir en mi variable correcto A, para que yo luego pueda seguir utilizándola. Por eso se utiliza el ampersand. Con la práctica entenderemos un poquito más el significado de todo esto. Bueno, pues hacemos lo mismo para TB y para TC. De manera que copio y pego toda esta parte. Modificando tan solo por las Bs